Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Iglesia, muy buenos días para todos, sean todos ustedes bienvenidos, no solamente quienes están aquí presentes, sino también quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Para mí, pastor, es un honor que usted me haya invitado. Es una gran responsabilidad, lo sé, pero ante todo es un honor porque me encanta predicar, me encanta compartir del mensaje de Dios y creo que cuando invitan a alguien es porque, bueno, hay mucho cariño y mucha confianza de por medio. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Me siento como si estuviera en mi propia casa, en mi propia iglesia. Amén, porque algunas personas las conozco, al equipo pastoral, por supuesto, todos con ellos compartí desde cuando yo era, bueno, ustedes mucho más que yo, pero cuando yo era todavía jovencito, años así que me siento como en casa y veo que la iglesia ha progresado mucho desde la última vez que vine, que también estuve predicando y me he gozado mucho con los talentos de todos ustedes, de todos quienes han participado. Le doy gloria a Dios porque veo que el poder del Espíritu obra en cada uno y les da dones y les enseña a aprovecharlos, así que los felicito. Les voy a invitar a que se pongan en pie un momento, quienes están acá, quienes tienen sus Biblias, por favor, sáquenlas y vamos a abrir las Biblias en Hechos capítulo 13. Espérenme un segundo, me organizo aquí. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 26 en adelante hasta el versículo 39. Si ya ustedes tienen las escrituras abiertas en ese capítulo y en ese versículo, entonces podremos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén y amén. Señor, en esta mañana, Padre, yo te doy gracias por tu palabra leída y gracias, Señor, por el poder que tú demostraste en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese poder que también actúa hoy en nosotros como iglesia y como creyentes. Yo te pido, Padre, que en esta mañana tu Espíritu me asista para proclamar, Señor, este mensaje de salvación, de poder y de victoria. Y te pido, Señor, que este mensaje en las manos de tu Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de los corazones que lo oyen, para ser sacudidos, para ser, Señor,
llevados hacia una actitud de victoria como tú esperas de nosotros, porque tenemos a un Cristo vivo y a un Cristo poderoso que sigue actuando. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Mis hermanos, en muchas ocasiones Jesús creó la expectativa entre sus discípulos y entre todo el pueblo de Israel de que Él iba a resucitar. Recuerden que en muchas ocasiones Él, mientras caminaba con sus discípulos, les decía que iba a ser necesario que en algún momento Él fuera a Jerusalén y que Él padeciera, que fuera torturado, que fuera azotado, que fuera muerto en la cruz, pero que al tercer día Él resucitaría. Es más, como leímos, hasta anunció lo que sucedería después de que Él resucitara, porque Él les anticipó a sus discípulos que cuando Él resucitara, Él subiría delante de ellos a Galilea y que allí podría reunirse de nuevo con ellos. Los discípulos no solamente no entendieron lo que significaba la resurrección, ahora veremos que para los discípulos no era muy común el hablar de resurrección. En realidad, en el pueblo de Israel, aun cuando había algunas profecías, era un poco extraño el tema ciertamente de la resurrección. Por eso ellos alguna vez se preguntaron, ¿qué será esto que habla de la resurrección? No lo entendían, luego tampoco lo tenían por cierto en sus corazones. Si ustedes ven, los discípulos nunca estuvieron tan entusiasmados con el anuncio de la resurrección, porque lo que uno no entiende tampoco lo puede creer, y lo que uno no cree tampoco lo puede vivir con pasión. Pero Cristo les había anunciado inclusive que sería resucitado y les dijo cuántos días duraría en la tumba: 3 días. Entonces para Jesús era claro el tiempo que Él tendría y les dijo que ellos lo verían resucitado al tercer día. Cuando Cristo murió, fue sepultado. Todos estaban tristes, todos estaban sin esperanza. Es más, los discípulos se dispersaron, volvieron a lo suyo, volvieron a la pesca, muchos de ellos, acongojados, porque de nuevo, lo que uno no entiende, no lo cree y no lo vive. Así que ellos, lo más cercano que podían entender de la resurrección era lo que llamaríamos la resucitación, que son 2 términos diferentes. Porque ciertamente Jesús resucitó a algunas personas. Ustedes recordarán, incluso en el Antiguo Testamento se habla de algunas resucitaciones, pero resucitación es diferente a resurrección. La pastora Nancy es médico. Ella sabe que cuando una persona de pronto se muere, digamos clínicamente, proceden a hacer maniobras de resucitación y le aplican a veces electrochoques o no sé cómo se llamarán exactamente, pero lo que buscan es que vuelva a la vida. Pero ¿qué pasa con esta persona cuando vuelve a la vida después de haberse ido por unos momentos? La persona sigue su vida, sigue en el mismo cuerpo y la persona posteriormente algún día morirá definitivamente. Eso es resucitación. Pero la resurrección era un término para ellos novedoso y es un término que se desarrolla después en las cartas de Pablo, porque la persona que resucita ya nunca más vuelve a morir. Nace o vive para una nueva vida y en un nuevo cuerpo, un cuerpo que ya no conocerá corrupción, que ya no conocerá enfermedad, sino un cuerpo que ahora vive para siempre, un cuerpo glorioso, un cuerpo victorioso, un cuerpo que está preparado y adecuado para la eternidad en la gloria con Dios. Eso es la resurrección, distinto de la resucitación. Entonces, por eso los discípulos, como no lo entendían, nunca se entusiasmaron tanto con esta idea cuando Jesús les decía. Y por eso cuando Jesús murió, entonces ellos no tenían una gran expectativa realmente. Ninguno, en ningún pasaje de la Biblia se habla de que ellos estuvieran seguros y esperando, dichosos de que el Señor iba a resucitar. No, no lo estuvieron. Ellos daban por cierto que el Señor hasta ahí había llegado. Las lecturas que hicieron al comienzo también hablan de eso. Las mujeres que fueron
el domingo temprano, antes del amanecer, ellas iban no con la intención de ver a un Señor resucitado ni una tumba vacía, sino que ellas fueron con la intención de llevar especias aromáticas para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. Quienes tenían alguna expectativa, pero no de resurrección, sino de que se pudiera provocar un engaño a partir de los anuncios de Jesús, fueron los sacerdotes, los principales del templo, y entonces ellos fueron a donde las autoridades romanas y les pidieron que pusieran una piedra sellada de tal manera que de pronto nadie fuera a robar el cuerpo del Señor y después dijera que era que había resucitado. Así que así lo hicieron. Pero mis hermanos, contra todo pronóstico de los discípulos, contra todo pronóstico de las autoridades aún religiosas que deberían conocer las Escrituras y saber que la resurrección de alguna manera estaba anunciada, contra todos esos pronósticos, digamos, de poca esperanza y de poca expectativa, el Señor resucitó. El Señor al tercer día se levantó de entre los muertos como había dicho. Y el Señor se levantó en gloria y se levantó en poder para demostrar quién era Él. Así que el hecho, mis queridos hermanos, se cumplió tal cual como el Señor lo había dicho. Y no se admite ninguna duda sobre el hecho mismo de la resurrección, porque en Hechos capítulo 1, versículo 13 dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles resucitado durante 40 días a los discípulos y a muchos en esta región. Así que la resurrección es el hecho más poderoso del que podamos tener noticia en la historia de la humanidad. Ni siquiera es la misma muerte del Señor Jesucristo, sino es su resurrección, porque la resurrección es lo que completa la obra salvífica del Señor Jesucristo. Sin la resurrección ya veremos que la obra salvífica de Jesús hubiera quedado a mitad de camino, porque lo que le da el verdadero valor a su muerte es el hecho de que Él haya resucitado. Luego no podemos hablar de crucifixión si no hablamos de resurrección. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo este poder entonces de la resurrección, opera en tres escenas o en tres escenarios o en tres esferas. En Jesucristo mismo, en la iglesia que Jesús creó y en nosotros como creyentes de manera individual. A eso los invito en esta mañana, a que veamos cómo ese poder obra en esas tres esferas. En primer lugar, decimos que el poder de la resurrección obró en Cristo mismo. Y les invito a que se hagan esta pregunta si nunca se la habían hecho. ¿Qué hubiera pasado con Cristo si Cristo no hubiera resucitado como anunció? ¿Ustedes se imaginan en dónde hubiera quedado Jesús si no hubiera resucitado después de tanta expectativa que creó con el tema de su resurrección? ¿Ustedes se imaginan en dónde hubiera quedado su obra salvífica si Él no hubiera resucitado? ¿Se imaginan ustedes de qué hubiera servido que Él hubiera venido y hubiera mostrado tanto poder y que hubiera padecido los azotes en manos de los romanos, que hubiera sido crucificado y derramado su sangre y hubiera dado su vida en rescate por la humanidad si Él no hubiera resucitado? Eso es un tema para pensar, porque ciertamente todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús está de alguna manera anclado a un hecho futuro que debía ocurrir y que era su resurrección. Ustedes se acuerdan de lo que llaman los teólogos el protoevangelio, el primer evangelio. En Génesis 3:15, cuando después que Adán y Eva pecaron, entonces Dios tiene un diálogo con la serpiente que encarna a Satanás y le dice que tu simiente tendrá enemistad con la simiente de la mujer. Y le dice que tú, o sea, Satanás, le herirás a Cristo en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza. Desde el mismo comienzo de la Biblia,
está anunciado el hecho de la victoria de Jesucristo sobre Satanás y sobre el pecado y sobre todo lo que encarne Satanás. Pero de nuevo, esa victoria solamente sería posible si Jesús resucita. Porque si Jesús no resucita, como lo cantábamos ahora, sería tomado como cualquier otro de los profetas. Pero Jesús no era solamente un profeta. Jesús entonces tenía una obra que cumplir y una obra que culminaría en su resurrección. La obra salvífica, por lo menos de Jesús, culminaría en su resurrección. Pero también los salmos hablaban de la resurrección de Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo dice el pasaje que nosotros hemos leído. Ellos invocaron ese pasaje para recordar que ciertamente la resurrección de Jesucristo estaba anunciada, estaba anticipada desde muchos siglos atrás. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si Cristo no resucita cuando Él mismo comprometió la palabra de los profetas que anunciaban su resurrección? Jesús les dijo a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán, oigan bien, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Luego Jesús, confirmando que iba a resucitar, está comprometiendo la palabra de los profetas. Si Jesús no resucita, los profetas quedan en el aire, quedan volando. Su palabra, sus anuncios, sus profecías hubieran quedado cuestionadas, se hubieran ido por tierra, porque Jesús no resucitó. Y ellos habían anticipado que Jesús resucitaría. Oseas es uno de los profetas que anticipó la resurrección de Jesús. La credibilidad misma de Jesucristo estaba en juego. Imagínense ustedes todas sus enseñanzas, imagínense ustedes todo lo que Él dijo, todo lo que Él proclamó, todo lo que enseñó, todo lo que decía en cada discurso que proclamaba. Imagínense ustedes cuando Él perdonaba pecados: vete y no peques más. Porque Él decía: yo soy el Hijo de Dios. Y sentía que tenía el derecho de perdonar pecados. Y cuando había dudas de si Él realmente era el Hijo de Dios y si realmente podía perdonar pecados, entonces demostraba su poder por medio de un milagro. Pero el milagro más grande que Él había anunciado es que iba a resucitar. Luego, si Jesús no resucita, su credibilidad y todas sus enseñanzas se van al traste. Él había dicho: destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Algunos pensaban que hablaba del templo de Jerusalén, pero Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Él aseguró: yo soy la resurrección y soy la vida. ¿En dónde hubiera quedado esta declaración de Jesús si Jesús no resucita? Cuando Él mismo está diciendo no solamente que va a resucitar, sino ahora está yendo mucho más allá y está diciendo: es que yo soy la resurrección misma. ¿Dónde hubiera quedado Jesús si Jesús no demuestra su poder por medio de la resurrección? Pero Cristo, mis hermanos, demostró que Él es el Hijo de Dios con su resurrección. Él demuestra que ciertamente era quien decía ser, que era el Hijo de Dios, porque con su resurrección estaba Él confirmando que todo cuanto se ha dicho de Él, que todo cuanto Él mismo estaba diciendo de Él y que todo cuanto Él se propuso, lo cumplía, porque es el Hijo de Dios. Por eso dice Romanos: con su resurrección, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero solamente en el momento en que Él resucita es que se confirma, se demuestra, se da la prueba fehaciente de que Jesús ciertamente sí es el Hijo de Dios y que tiene poder. Con su resurrección, Cristo confirma su señorío sobre todas las cosas, porque también Él lo había dicho, que Él es Señor, que Él es el Kurios, decían en griego los romanos. Jesús
recupera su señorío y demuestra su señorío y confirma su señorío sobre todas las cosas solamente cuando Él resucita. Romanos 14 dice, porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de vivos. Solamente cuando Jesús resucita es que se confirma su señorío sobre todas las cosas, ni un minuto antes, solamente cuando Él resucita. Efesios también dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Amados, el señorío de Cristo dependía de que Él resucitara, y Él cumplió. Él cumplió al resucitar al tercer día, como había dicho. Luego ya no nos puede quedar absolutamente ninguna duda de que Jesús es Señor de señores, es Rey de reyes, de que Jesús es todo cuanto dijo que era, de que Jesús ahora tiene dominio, control, soberanía, reinado, principado sobre todas las cosas. Ese es el poder de la resurrección que opera en Jesucristo, porque Él ahora demuestra que ciertamente decía verdad y que ciertamente todo cuanto creemos de Él es verdad y que todo cuanto se decía en las profecías de Él terminó siendo verdad, porque se demostró por su resurrección. Si Cristo no resucita, lo tendríamos en la misma categoría como cualquier persona que se haya inmolado o sacrificado creyendo que le hace bien a la humanidad. Pero Jesucristo resucita porque ciertamente es el Hijo de Dios. Por eso cuando Él ya resucitado habló con sus discípulos, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él reina por absolutamente todas las cosas, conocidas por nosotros y no conocidas, de este siglo o las venideras. Sobre lo bueno y sobre lo malo, sobre todo reina Jesucristo, porque Él tiene toda potestad y a Él le ha sido dada por su resurrección toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo venció al pecado, venció a la muerte y venció al mismo Satanás. Así que Cristo en su resurrección, y así debemos dimensionarlo, confirmó que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y Él fue hecho en ese instante Señor de señores, por encima de todas las cosas. Nada se escapa a su poder. Así que el Dios en quien ustedes creen y en quien yo creo, mis hermanos, es un Dios todopoderoso. Es un Jesús que tuvo el poder para resucitar como había anunciado. Así que no tenemos confianza en cualquier Dios por ahí, sino tenemos confianza en el verdadero Dios, en el que siempre habló verdad y en el que hizo lo que dijo que iba a hacer. Y cuando Jesús recupera en su resurrección su credibilidad, también nosotros tenemos que creer todo lo demás que dijo, porque si cumplió lo más difícil que era, que aún ni sus discípulos lo entendían, ni los escribas, ni los fariseos, ni los conocedores de la ley, ni siquiera ellos lo entendían, porque era algo tan difícil de creer. Pero cuando Jesús lo cumple, entonces todo lo demás queda validado. Todas sus enseñanzas quedan validadas y confirmadas, porque cuando cumplió lo más difícil, cualquier otra cosa para Él ya será de trámite. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios poderoso. Pero el poder de la resurrección, como dijimos, no obra solamente en Cristo. En segundo lugar, también obra en la iglesia. Y de nuevo empiezo con una pregunta. ¿Ustedes se imaginarían qué sería de nosotros como iglesia? ¿En dónde hubiera quedado la iglesia que Jesús acababa de constituir si Cristo no resucita? ¿Qué clase de Dios nosotros estaríamos proclamando?
¿qué clase de Señor nosotros estaríamos anunciándole al mundo? Yo creo que la iglesia ni siquiera hubiera visto su propio nacimiento si Cristo no resucita. Porque ciertamente nosotros creemos en un Dios resucitado. Y si no hubiera resucitado, entonces ¿en dónde hubiera quedado la iglesia? Si Cristo no es ese Cristo y ese Hijo de Dios viviente, ¿en dónde hubiera quedado la iglesia que Él mismo constituyó? Ustedes recordarán el diálogo que Jesús tuvo con Pedro y le preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿quiénes dicen? O bueno, a los apóstoles, a todos les preguntó: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces unos decían: pues algunos creen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen por ahí que no, que tú eres Jeremías. Otros dicen que no, que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres algún otro de los profetas. Y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿y tú quién crees que soy yo? Y Pedro, con toda convicción, le dice: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice: bendito seas tú, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca, sobre esa verdad que tú acabas de decir, yo fundaré mi iglesia. Así que la iglesia misma, mis queridos hermanos, está fundada y está soportada sobre esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús no es el Hijo de Dios si no resucita. Porque ¿qué clase de Hijo de Dios es uno que ni siquiera tiene el poder para resucitar, sino que lo crucifican y hasta ahí llegó su historia? Pero cuando Jesús resucita, confirma que es el Hijo de Dios. Y entonces el poder de la resurrección opera no solamente en Él, sino en la iglesia que acaba de constituir. Entonces la iglesia, nosotros como asamblea, estamos constituidos y estamos fundados y soportados sobre una verdad invencible, sobre una verdad inquebrantable, sobre una verdad cierta, sólida. Y es el hecho de que Jesús ciertamente sí es el Hijo de Dios. La resurrección puso a Cristo como piedra angular de la iglesia de Dios. El libro de Hechos, en su discurso inaugural de la iglesia, en el día de Pentecostés, Pedro dice estas palabras: Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual Dios ha venido a convertir en cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amados, Jesús como Hijo de Dios, y comprobado que es el Hijo de Dios, se convierte en esa piedra angular, en esa base sobre la cual es edificada la iglesia completa. Si Jesús no resucita, la iglesia se queda sin fundamento. Pero cuando Jesucristo resucita, entonces la iglesia se convierte en una iglesia poderosa, que también está soportada sobre alguien poderoso que es el Hijo de Dios. Luego miren ustedes la trascendencia que tiene la resurrección de Jesucristo, no solamente sobre Él como persona, sino también sobre su iglesia, que es su cuerpo sobre esta tierra. Al resucitar, Cristo también obtuvo el derecho de ser el Señor de la iglesia. Él es nuestro Señor, pero lo es y se ganó el derecho por su resurrección. Si no resucita, no hay iglesia y tampoco hay Señor de la iglesia. Pero cuando resucita, Efesios dice, sometió Dios a Él todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solamente cuando Cristo resucita, Dios Padre le somete a Él todas las cosas bajo sus pies, todo lo pone bajo su dominio y potestad, incluida la iglesia. Y entonces Jesús se convierte en ese maravilloso Dios y Señor poderoso
de una iglesia que ahora también es poderosa. Y también es poderosa, queridos hermanos, porque los mismos discípulos fueron testigos de su resurrección. Ellos no estaban creyendo o confiando en algo que les dijeron y que ellos por fe tenían que dar por cierto, sino que ellos lo vieron con sus ojos. Ustedes recuerdan que Jesús se le apareció a mucha gente, y de esto habla también Pablo en 1 Corintios, cuando dice que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se le apareció a Cefas y después a los 12. Después se le apareció, oigan, a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. En la ley judía y en la tradición de Israel, cuando 2 o 3 testigos confirmaban una cosa, se daba por cierta. Aquí Jesús no se le aparece a 2 ni a 3, se les aparece a más de 500 personas durante 40 días. Luego, históricamente, se puede dar por cierto que la resurrección de Cristo es un hecho más que confirmado. Y para los judíos terminó siendo un hecho más que confirmada la resurrección de Jesús, porque Jesús fue visto resucitado por muchas personas, y no en un instante que pudiéramos haber pensado que fue de histeria colectiva. No, durante 40 días se les estuvo apareciendo a sus discípulos, a mucha gente se les apareció. Así que, mis queridos hermanos, la resurrección de Cristo opera poderosamente en la iglesia, y estos apóstoles, discípulos, más de 500 que lo vieron resucitado, ellos fueron los que pusieron en marcha la iglesia, que también es poderosa porque está descansando sobre un hecho poderoso como es la resurrección de Cristo. Por eso es que también los apóstoles convirtieron el mensaje de la resurrección en mensaje central durante su predicación. No predicaban solamente la muerte de Cristo, sino predicaban la muerte de Cristo más la resurrección del Señor. Porque ellos sabían y tenían claro que la muerte misma cobraba mucho más valor, cobraba mucho más sentido, cobraba mucho más poder cuando se habla de que ese Jesús que murió resucitó también, y ahora es poderoso para sostener a la iglesia. En Hechos también dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Proclamar el mensaje de la resurrección es proclamar un mensaje poderoso, porque no estamos hablando de alguien que murió, sino de alguien que murió, pero vivió, volvió a la vida, resucitó, y ahora sobre ese poder descansa una iglesia que también es poderosa. Amados hermanos, somos miembros de una iglesia, no cualquier iglesia. Somos miembros de una iglesia poderosa que descansa sobre un Dios que resucitó, y el mismo poder, como también cantábamos, que obró en Jesús para resucitarlo, es el poder que obra hoy sobre nosotros como iglesia. Seríamos una iglesia mentirosa si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó y fue visto por los hombres, por muchos, por centenares. Así que se da por cierto que lo que nosotros proclamamos como iglesia también es verdad. Miren ustedes que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría absolutamente ningún sentido. Porque dice las Escrituras: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿En qué clase de Dios creeríamos nosotros si Cristo no hubiera resucitado? Pero gracias a que Él resucitó, hoy nuestra predicación tiene un fundamento claro y nuestra fe tiene un sentido claro, porque no tenemos nuestra fe puesta en cualquier persona por ahí, sino en el Dios que es poderoso, que murió por nosotros, pero que también resucitó.
Así que creemos en un Dios que verdaderamente es poderoso. Aleluya. Y yendo más allá, esto que viene a mí, como dicen por ahí, me pone la piel de gallina. Miren ustedes lo que dice Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia daría lástima. Primera de Corintios 15, si en esta vida, miren ustedes el tamaño de este versículo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren ustedes, Cristo, para parafrasear a Pablo, no es nada sin la resurrección. Lo vuelvo a leer. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nuestra fe, amados hermanos, reposa en un Cristo que resucitó. Solamente creer en Cristo no nos hubiera bastado si Cristo no hubiera resucitado. Pero cuando Cristo resucita, le da todo el sentido, todo el poder, le da todo el propósito a la fe que nosotros tenemos en Cristo. Miren ustedes la dimensión que trae la resurrección para la iglesia cristiana. Porque solamente en la resurrección de Cristo es que descansa lo que nosotros proclamamos, lo que nosotros creemos. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios que resucitó, que está a la diestra de Dios Padre y que vendrá por nosotros. Y en tercer lugar, el poder que operó en Cristo y que opera en la iglesia, el poder de la resurrección, opera también en nosotros como creyentes individualmente. Y de nuevo, empiezo con una pregunta. ¿En dónde estaría usted? ¿En dónde estaría yo como creyentes si Cristo no resucita? ¿En quién tendríamos puesta nuestra fe? ¿A quién estaríamos pidiéndole: Señor, ayúdame? ¿En un hombre que murió, que dijo que iba a resucitar y no resucitó? Piensen ustedes por un momento la dimensión de lo que pasaría con nuestra fe, con nosotros como creyentes, con nuestra salvación si Cristo no hubiera resucitado. Por fortuna resucitó, aleluya. Pero Romanos 4:25 dice: el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Saben para qué resucitó Jesús? Para que nosotros fuéramos justificados. ¿Él murió por nuestros pecados? Sí, en la cruz murió por nuestros pecados. Pero si Cristo no resucita, esa obra queda a medias, porque nosotros no hubiéramos sido justificados. Jesús resucitó con un objetivo, con un propósito, para nuestra justificación. Si Jesús no resucita, nosotros no hubiéramos sido justificados, santificados, no hubiéramos sido declarados justos delante de Dios. Está bien, Cristo hubiera muerto por nuestros pecados, se sacrificó por nosotros, pero ¿de qué hubiera servido eso? Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por cuanto Cristo resucitó, ahora nosotros, usted y yo, querido hermano, somos ciertamente justificados. Somos declarados justos delante de Dios por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos compromete a creer en que la salvación de nosotros depende también de la resurrección de Cristo. Óiganlo, nuestra salvación depende de que creamos realmente de que Cristo sí resucitó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
No tenemos que creer solamente en Cristo, tenemos que confesar también y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. De ahí depende nuestra salvación. De nuevo, no creemos ni podemos creer que nos salvó alguien que murió y murió. Nos salvó alguien que murió y resucitó. Alguien que tenía el poder y que la muerte misma no lo pudo retener, sino que Él venció por encima de la muerte, de la tumba, de Satanás, de las potestades. Él venció sobre todas esas cosas y ese fue el Dios que nos salvó. Y en ese Dios es que hoy nosotros tenemos depositada nuestra fe y nuestra esperanza. Pero también el poder de la resurrección de Cristo opera en nosotros como creyentes, porque oiga, nosotros como creyentes también experimentaremos la resurrección. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que también mora en nosotros. También los cristianos, usted y yo, mis hermanos, tenemos la esperanza de que un día resucitaremos. Moriremos probablemente, pero un día el Señor vendrá por los suyos y resucitaremos y estaremos con Él en la vida eterna. El poder del Espíritu Santo que obró en la resurrección de Cristo, ahora también obrará en nuestra resurrección. Pero además, ese mismo Espíritu poderoso que le levantó de los muertos y nos levantará a nosotros también un día de entre los muertos, ese mismo Espíritu viviente es el que hoy opera en nuestras vidas cuando clamamos en medio de las adversidades. Cuando le clamamos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestra enfermedad, Él es el que nos da toda victoria. Entonces ese poder que resucitó a Cristo también opera en nosotros como creyentes individualmente. La resurrección le da sentido a las únicas dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Y ambas hablan de la resurrección. Porque cuando nosotros somos bautizados, estamos declarando que somos sepultados, muertos y ¿qué? Y resucitados a una nueva vida con Cristo Jesús. El bautismo habla de la resurrección de Cristo. Y la Santa Cena también habla de la resurrección de Cristo. Porque Cristo dice: no volveré a beber del fruto de la vid, sino hasta cuando lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Luego Cristo estaba anunciando su resurrección en la cena que tuvo con sus discípulos. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, que partimos el pan y bebemos de la copa, estamos anunciando la resurrección del Señor. Entonces la resurrección también le da sentido, pleno sentido, al bautismo y a la cena del Señor, que son las dos ordenanzas que Él dejó para su iglesia. Ya vamos terminando. La resurrección de Cristo afirma nuestra esperanza en la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna. Cuando morimos, no deberíamos nosotros morir con temor, sino con alegría, porque morimos con la esperanza de que resucitaremos para estar con el Señor en la vida eterna. La muerte para el cristiano debe ser un evento más en la vida, pero no debe ser el fin de todas las cosas. No puede ser algo a lo que le temamos, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces la resurrección hasta en eso opera en la vida de los cristianos. Y por supuesto nos compromete a tener nuestra mirada puesta en la resurrección de Jesús. Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Luego la resurrección, hermanos, también nos compromete a que nuestra mirada esté puesta en Jesús, quien resucitó. A que nuestra fe cada día se afirme más en ese Cristo que resucitó. A que nuestra esperanza nunca decaiga, porque la tenemos fundada en alguien que resucitó, que dijo verdad, que cumplió todo lo que prometió y que por supuesto cumplirá también lo que aún falta por cumplirse. Como cristianos tenemos la certeza, la seguridad de que el poder de la resurrección obró en Cristo, obra en la iglesia y obra en nosotros como creyentes. Predicamos, queridos hermanos, no solamente a un Cristo histórico, que lo fue, porque fue Cristo histórico también. Cristo es real, estuvo en la historia. Pero no solamente a un Cristo histórico predicamos, sino sobre todo a un Cristo que está vivo hoy. A un Cristo que hoy sigue operando en la iglesia, que sigue operando en el creyente, que sigue operando en la fe de quienes tenemos la esperanza puesta en Él. La resurrección es el mayor milagro de todos cuantos se hayan visto. Ninguna sanidad, ningún espíritu maligno expulsado, nada que nosotros hayamos visto de milagros es comparable a la resurrección, porque todo de parte de Satanás obraba para que Cristo nunca ni siquiera fuera a la cruz, porque el diablo mismo sabía que Cristo resucitaría. Así que mis hermanos, nosotros hoy en la resurrección tenemos la demostración real, completa y absoluta de que Cristo es Dios y es Señor de todos. Y debemos creer en la resurrección para ser cristianos bíblicos, porque tenemos que proclamar a Cristo crucificado. Hoy, en el siglo XXI, también tenemos que seguir proclamando a Cristo crucificado y resucitado. Y podemos obrar en la confianza de que ese poder está vigente y sigue orando en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.